Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart. Estamos alegres de tenerles con nosotros junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern, David Smith y ustedes. Estamos alegres que están con nosotros. Lo que estamos estudiando creo que es extremadamente importante. Obviamente he dicho que el libro de Romanos posiblemente sea el material más avanzado en la faz de la tierra. Así lo considero. Y vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Versículo 22, hermano. Sí. Pero ahora, desde haber venido a Cristo, librados del pecado, puesto en libertad de la naturaleza pecaminosa, y hechos siervos esclavos a Dios, pero este yugo es un yugo ligero, tenéis por vuestro fruto la santificación, lo cual el Espíritu Santo llevará a cabo si la cruz siempre es el objeto de nuestra fe. y como fin la vida eterna. Entonces el creyente tiene la alternativa de la muerte, que es el resultado final de confiar en algo aparte de Cristo y la cruz, o la vida eterna, que es el resultado de la confianza en Cristo y la cruz. Y nosotros aquí tenemos una decisión que tomar. Tenemos vida eterna, el fruto de la santidad, o tenemos muerte. Correcto. Lo que significa muerte espiritual, separación de Dios para siempre. La paga del pecado es muerte. Ese es el problema del hombre, el pecado. Y cuando vamos al punto central es el pecado. Y la única solución para ello es Jesucristo y este crucificado. Dijimos en una previa programación que esta es la única situación, la única respuesta para el pecado. Jesucristo y este crucificado. No hay otra solución. Considérelo. Aún en la propia Biblia, no hay otra respuesta para el pecado, sino Jesucristo y este crucificado. El mundo de la psicología, como brevemente le aludimos en la última programación, no tiene soluciones en lo absoluto para el pecado. Y alguien dijo, ni siquiera creen que hay o existe el pecado. Entonces, ¿qué llaman a los problemas y las aberraciones de la humanidad? Algunas cosas que nosotros consideraríamos problemas, ellos ni siquiera lo considerarían como un problema. Como dijo Dave, estilos de vida alternativos, ellos dirían que hay que celebrar y aceptar eso porque eso es quien la persona es, así que ni siquiera lo considerarían un problema. Hoy quieren que la gente se sienta bien de sí mismos, entonces creamos una excusa para el pecado. Realmente no es pecado, es el producto de su ambiente o es algo externo. Y eso comenzó en el huerto. Si leemos Génesis capítulo 3, cuando Dios descendió y le preguntó a Adán, ¿qué sucedió? Bueno, esa mujer que me diste. Y después le pregunta a Eva, ¿qué sucedió? Bueno, esa serpiente me engañó. Entonces cada uno de ellos estaba culpando algo, dando excusas, por decirlo así. Y eso es lo que hacen hoy. Ellos dan excusas de sus acciones por el ambiente en el que viven. Tal vez usted no conozca la respuesta, tal vez solamente Dios lo sabe, pero los seminarios bíblicos, seminarios, universidades bíblicas, escuelas que se enfocan en estas cosas, y especialmente en círculos pentecostales, ¿cuántos realmente no saben lo que estamos enseñando? No lo creen. Y ellos aceptan la psicología como una solución para los problemas del hombre. No sé si conocen la respuesta o no. Tal vez pueden tener ustedes alguna idea. Muchos con quien yo he estado involucrado, ellos presentan la psicología al concilio como una respuesta. Pasan más tiempo hablando de psicología que la cruz. Aprendemos más de cómo tratar con la personalidad de una persona que
cómo tratar con el pecado. Y eso es poniéndolo bajo la sangre de Jesús. Así es. La mayoría de las escuelas que enseñan psicología, y yo pensaría que eso es secular o religiosa, ellos dirían que usted no está calificado para tratar con problemas mayores en la vida de una persona, a menos que usted tenga entrenamiento psicológico. Ellos dirían que no estamos calificados. Sí, esa sería la actitud y como ya dijimos anteriormente, ellos dirían que somos peligrosos por causa de que estamos en contra de la terapia para el creyente. Sí. Pero bueno, yo conozco muy pocas personas que yo conozco personalmente involucradas en el ministerio que tienen menos de 40 años que si no van a la terapia, regularmente lo han hecho en el pasado o sufren de ansiedad y toman medicamento o por depresión. Y no lo digo desde un punto de vista pensando que yo soy de la élite o soy superior. Lo digo desde un punto de vista de preocupación, porque el empuje para que el cristiano y el pastor vayan a la terapia simplemente no... Bueno, yo no creo que sea algo saludable. Yo no creo que sea un diseño de Dios para la victoria en nuestras vidas y para poder obtener todas estas Bien, cosas. pero respóndeme a lo siguiente. ¿Qué es la terapia? Bueno, esta gente que van a consejeros cristianos, a estos consejeros certificados profesionales, son certificados en su estado, en cualquier estado en el que hayan vivido y tengan esos estudios avanzados en procedimientos psicológicos. Ellos van y hablan con las personas que les ayudan a tratar con los problemas de su vida, desde que eran niños, diferentes traumas, diferentes cosas, lo cual, una vez más, yo no estoy tomando a la ligera ningún trauma personal. Han habido personas que han sufrido muchos traumas. Para mí, podemos llevarle todo eso directo a la fuente, llevar todo eso directo a Jesús para que nos ayude a vencer todas estas cosas. Pero ¿cuál es la solución que ofrecen para el problema? Bueno, espero que si ellos dicen ser cristianos van a dirigirlos a las Escrituras, van a orar con ellos, pero yo no he encontrado a nadie en el ámbito cristiano psicológico que enfatice la cruz para la victoria en su vida sobre estas cosas. Realmente no sabe nada al respecto. Nunca he leído acerca de nadie, de un psicólogo o una perspectiva psicológica cristiana que haya aceptado la cruz en cuanto a la clave para tener la victoria sobre algo como la depresión o cualquier cosa así. Jamás lo he visto. Les preocupa más el comportamiento, lo que cambia el comportamiento. Modificación del comportamiento. No lo que causa el comportamiento, y ahí estamos nosotros. Sale Sí, del corazón. Y bueno, eso ha entrado a la predicación los domingos por la mañana. Se ha convertido en una modificación de comportamiento. Por ejemplo, hacer esto mejor, hacer aquello mejor, 7 pasos para ser un mejor padre y todo eso que es Que bueno es sentirse mejor de uno si uno mismo. se siente mejor, si no está arraigado en la palabra, si es del punto de vista del mundo y del origen psicológico. Simplemente, bueno, si leemos y estudiamos los orígenes de la psicología, vamos a encontrar que no es compatible con la palabra de Dios. No. En ninguna manera, simplemente no lo veo. Entonces yo tengo a gente que se frustra conmigo porque nosotros somos antiterapia y antipsicología, pero simplemente no creo que... Bueno, si usted viene a mí para una consejería pastoral, yo he dado consejería pastoral, matrimonial y de luto. Yo los escucharé un poco, pero vamos a tener que regresar a lo que la palabra dice. Vamos a orar, vamos a regresar a saber qué es lo que Jesús hizo en el Calvario. La obra consumada del Calvario es donde la victoria está. No vamos a entrar a lo que Freud y Jung y diferentes personas establecidas que, aparte de que no les va a ayudar, son antibíblicas en su origen. Sí. Entonces hay mucha gente con buenas intenciones que quiere ayudar a la gente y quiere entrar a la psicología porque está integrado en nuestra sociedad. El hecho de que el pastor no va a ayudar, sino el psicólogo. Necesita ayuda profesional. Necesitan ayuda profesional. Eso es lo que ellos van a decir. Miren, es interesante. Un mentor mío, un profesor que tuve, he estado leyendo un libro escrito en su honor y a esto se le llama Fesgave, y este es un libro de amigos
cuando teólogos escriben ensayos en honor a un teólogo que se está jubilando, y esto fue escrito en honor de este profesor que yo tuve, y estaba leyendo porciones de su disertación de maestría, su tesis, que fue en 1972, y se trataba de la santificación, un punto de vista de las Asambleas de Dios sobre la santificación, y llegó a la conclusión de que el punto de vista de la santificación de las Asambleas de Dios se basaba en la filosofía de 1910 de William Durham de la obra consumada. Y eso es algo de lo que ya hemos hablado antes. Él estaba animando y mapeando lo que él escribió en su tesis, y esto es algo con lo que estaríamos de acuerdo. Yo estaba leyendo, le estaba saltando de las páginas, y bueno, él estaba en el punto en el que tenía que regresar a la cruz para la santificación, pero donde él se desvió un poco es con lo que usted tiene en el versículo 22 en sus notas. Usted dice, lo cual el Espíritu Santo llevará a cabo si la cruz siempre es el objeto de nuestra fe. Donde nos falta en el pentecostalismo clásico es en el papel del Espíritu Santo ayudándonos cuando la cruz es el objeto de nuestra fe. Ahí es donde estamos equivocados, y ese componente clave para mí, una de las cosas más grandes, porque él escribió, y estoy leyendo yo su tesis, su maestría, y él tiene toda la razón. Él está poniendo la santificación de vuelta en la cruz, pero ahí es donde yo quisiera que él hubiera podido expandirse un poco, y estoy tan agradecido yo por usted que ha expandido el papel del Espíritu Santo cuando el objeto apropiado de nuestra fe es la cruz, y como el Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a tener victoria sobre el pecado, y es lo que nos ayudará a tener victoria sobre la ansiedad y depresión y problemas matrimoniales. Todo lo que nosotros enfrentamos, así como usted lo ha dicho 100 veces, la respuesta que busca se encuentra en la cruz. Así es. Tenemos que ir a la pausa, así que no se vayan, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. El apóstol Pablo nos dice que si seguimos la palabra de Dios, el resultado final será una vida eterna. ¿Y qué es esa vida eterna? Bueno, no solo es una vida eterna en el sentido de cantidad, sino también de calidad. Es algo que nos lleva al resultado de una fe correctamente centrada. Si no le importa, me gustaría regresar a algo que se dijo aquí apenas un poco antes de la pausa. Regresamos a los días de antaño del Pentecostés de 1911-12, la enseñanza de William Durham, y sí fue el pronóstico fundamental o tesis para la formación de las Asambleas de Dios. Por supuesto, la Iglesia de Dios se dirigió por el lado del movimiento de santidad de Wesley, ser salvo y después santificado en otras fechas, pero ambas unidades, las Asambleas de Dios y la Iglesia de Dios, pusieron su énfasis del Espíritu Santo en el bautismo en el Espíritu Santo. Y aún Durham en su enseñanza y predicación proclamó que estaba el bautismo con el Espíritu Santo, que fue lo que proveyó el poder y la fuente para traer el cambio en el creyente que era salvo y santificado. Ese es un error, porque el bautismo con el Espíritu Santo primordialmente es una segunda obra posterior para el servicio, no es primordialmente para el carácter ni para la transformación. La transformación espiritual solamente puede suceder después de que alguien ha sido nacido de nuevo, pero puede suceder en todo aquel que haya nacido de nuevo verdaderamente, que ponga su fe en la verdad de lo que Cristo ha hecho. Una vez más, eso es lo que su ministerio ha presentado al movimiento pentecostal y nos ha forzado a vernos y decir, muy bien, hermanos, hay que ver esto, porque en todas las tradiciones en las que usted estuvo, usted hubiera encontrado el bautismo con el Espíritu Santo como una enseñanza mucho más por encima, esencialmente, de fe en la cruz. Sí, absolutamente. Bueno, eso era la teología pentecostal clásica. Si van a ser santificados, tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. Y ahora, al decir esto, nosotros no estamos denigrando el bautismo con el Espíritu Santo. Correcto, para nada. Simplemente lo estamos poniendo en su categoría correcta. Amén. Y así es. La obra del Espíritu Santo, hermano Swaggart, siempre depende de
La fe de uno que está centrada en Cristo y lo que Él ha Así hecho. así Sea es. la obra del bautismo con el Espíritu Santo o si es la obra de una transformación espiritual por el Espíritu Santo, aún requiere el mismo objeto de fe. Dios requiere dependencia Así es. de todos los hombres, dependencia en lo que Cristo ha hecho, quién Cristo fue, que fue lo que Él logró, y allí está nuestro medio de transformación, allí está nuestra fuente de poder. Dios ha dado y misericordiosamente ha dado el poder del Espíritu Santo para la gente que no entendía cómo es que operaba. Él lo ha hecho con todos nosotros, pero en Sí. estos próximos días por delante, con tanto del mundo dejando la Biblia, lo cual la psicología ha sido levantada para eliminar el estudio de la Biblia y reemplazarla como medio de transformación o ayuda para el hombre. En este día, cuando la Biblia es atacada, tenemos que entender esto. No denigramos el bautismo con el Espíritu Santo, porque es primordialmente por la obra de la gente bautizada con el Espíritu Santo que el evangelismo en los últimos 100 años ha sucedido. Pero ni tampoco debemos denigrar al individuo que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pero cree en Cristo y Él crucificado para esa transformación espiritual. La meta, y tenemos esta maravillosa oportunidad en este momento de la historia, es unir a los dos Sí. y tener el valor completo del mensaje de la cruz. Hay hombres allá afuera el día de hoy predicando a Cristo para salvación y ellos están presentando a la gente a la justificación y al evento de la santificación. Ellos, a través de el proceso de exaltar a Cristo y lo que Él hizo, liberan a la gente del pecado. Está sucediendo en todo el mundo, pero muy a menudo no es acoplado con el servicio para el servicio y viceversa. Tenemos una oportunidad el día de hoy de unir estas dos cosas y yo creo que aquellos hombres que han visto ambas unidades de personas, aquellos bautizados en el Espíritu Santo, sin embargo no entendiendo la verdadera transformación espiritual y aquellos que tal vez, por lo menos en la teología, hayan aceptado esa transformación espiritual correctamente para aceptar el poder del Espíritu Santo para el ministerio. Y nosotros tenemos esa oportunidad ahora mismo. Pero la gente va a tener que reconocer que donde ellos se encuentran en ese mismo grupo, en su misma iglesia, no es suficiente. No está cumpliendo con lo que se requiere. No provee el poder que necesitamos para el servicio porque la gente ha dejado de confiar en el Espíritu Santo para hacerlo y también se han alejado de la cruz para la transformación del Espíritu, para la transformación del corazón. Y confían en diferentes medios y maneras que hemos inventado. Yo lo he citado a usted anteriormente. Hemos hecho lo primordial, lo secundario, y lo secundario, lo primordial. Sí, y eso es cierto de nosotros como pentecostales. Como pentecostales, sí. Nos hemos enfocado en el bautismo con el Espíritu Santo como lo primordial, como el único medio de santificación, cuando lo más importante de todo que el creyente puede hacer, una vez más, sin denigrar el bautismo en el Espíritu Santo, porque somos 100% pentecostales, lo más importante que podemos hacer es hacer que la gente reciba a Cristo, que la gente llegue a Cristo. Otra manera, Y que entiendan los beneficios del nuevo pacto. ¿no sería otra manera de decir que usted no necesita ser bautizado en el Espíritu Santo para que se produzca el fruto del Espíritu en su vida? Eso sería correcto teológicamente. Yo no lo aconsejaría, pero sería correcto Sí. teológicamente. Sí, amén. El fruto solo es producido por el Espíritu Santo, pero cualquier creyente puede tener ese proceso en amén. su Sí, vida. por eso es que, mire, cuando yo era niño vivíamos enseguida, mis hermanos y yo éramos amigos de dos hermanos que vivían enseguida de nosotros. Su padre era un pastor bautista y él era uno de los hombres más piadosos que yo he llegado a conocer. No era pentecostal, no creía en el bautismo en el Espíritu Santo, pero no era antagonista. Siempre nos alentaba a nosotros porque íbamos a la iglesia y él pensaba que el que mis hermanos y yo le sirviéramos a Dios, él pensaba que él veía eso como algo bueno, siempre nos animaba, pero él vivía una vida santa y justa ante Dios. Yo sé que él pecó y tenía fallas, pero bueno, como niño, como adolescente, yo comencé a ver que no tenía sentido que en la manera como me educaron, pensar que este hombre bautista vive una vida más santa que la mitad de la gente en mi iglesia. Y bueno, Sí. nosotros hemos descartado la idea de
de gente que, bueno, los hemos hecho casi como ciudadanos de segunda clase, gente que no es bautizada en el Espíritu Santo, aún aquellos que llegan a nuestra iglesia, que están buscando el bautismo en el Espíritu Santo y no han llegado a recibir, se sienten como si fuesen ciudadanos de segunda clase, y eso no, así no es como debe ser. Así es. Eso es un Así elitismo es, que así no es. es lo que debe ser ni está diseñado para hacer eso. Miren, lo que estoy sugiriendo es que ambos lados del argumento han estado discutiendo exclusivamente sobre Hechos 1:2. Hechos 1:2 para algunos primordialmente tiene que ver solamente con la entrada del Espíritu Santo y la experiencia del nacer de nuevo. Sin embargo, Hechos 1:2 para los pentecostales solo se trata del bautismo con el Espíritu Santo. Ambos están equivocados. La entrada del Espíritu en Hechos 2 es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz, y Él vino con todos los beneficios de los que estamos hablando el día de hoy. Y hasta que comencemos a darnos cuenta de eso, Hechos 2, del 1 al 4, potencialmente es el día de nacimiento de la iglesia, y muchos lo han llamado eso. Pero sí es eso porque en ese momento la edad del Espíritu comenzó. La edad del Espíritu en la que el hombre pudo nacer de nuevo verdaderamente, ser puesto en Cristo, regenerado, y el Espíritu Santo fue puesto en él, y fue bautizado en el Espíritu Santo con el poder para el servicio. Tenemos el argumento de exclusividad que sigue dando vueltas y elimina la verdad de la obra del Espíritu Santo, que no hace nada más que dañar al cuerpo de Cristo. Necesitamos que el cuerpo de Cristo esté completamente funcional en la transformación y completamente funcional en el servicio. Significa que debemos comenzar a reconocer qué es lo que Cristo pagó en el Calvario y qué fue lo que de hecho vino a nosotros y para nosotros para ayudarnos en toda esta situación de Hechos 2. Y hasta que no podamos superar todo eso, seguiremos mordiéndonos y consumiéndonos unos a otros. Si avanzamos al bautismo con el Espíritu Santo, y como repetitivamente hemos dicho correctamente, en ninguna manera tratamos de disminuir el bautismo con el Espíritu Santo. Probablemente he visto a más personas bautizadas con el Espíritu Santo que cualquier otro ser humano que viva ahora mismo, y por eso le damos al Señor la honra y la gloria. Pero yo puedo recorrer los años en mi vida cuando, tan importante como era el bautismo con el Espíritu Santo, y he dicho esto tantas veces y todavía considero que estoy casi en lo cierto. Usted no va a hacer mucho para el Señor sin el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo sigo creyendo eso. Pero también sé ahora que usted no puede vivir una vida victoriosa en esa experiencia en particular. Correcto. No lo puede hacer. Yes. Usted va a decaer. Nuestra victoria está en Cristo, no en el bautismo con el Amén. Espíritu Santo. Está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro. Y nuestra fe en ello, lo reitero una y otra vez, el factor más importante para la vida del creyente es la cruz de Cristo y el blanco de nuestra Correcto. fe. Eso es lo más importante, el aspecto más importante de nuestra vida. ¿Cuál es el blanco de nuestra fe? Yo hablo en lenguas todos los días de mi vida, pero ese no es el blanco de mi Amén. fe. Y yo busco al Señor por el mover del Espíritu constantemente, pero ese no es el blanco de mi fe. El blanco de mi fe es Jesucristo y este crucificado. Se llama la obra Señor, terminada. así es. Gloria Ese es a el nuestro fundamento Dios. sobre el cual todas estas doctrinas se edifican. Sí. Si usted entiende el fundamento, entonces también entenderá Sí, correctamente el bautismo en el Espíritu Santo. El crecimiento espiritual, entender el fruto del Espíritu será el carácter de Cristo formado en nosotros, será entendido. Y si ese carácter de Cristo es formado en nosotros correctamente, piensen en los beneficios cuando seamos bautizados en el Espíritu con ese entendimiento con respecto a las obras. Entonces, ¿es lo que Él hizo o quién Él Ambas es? obran juntas. Quién Él Amén. es y lo que Él hizo. Y gracias a Dios que Él pagó el precio. Se nos terminó el Amén. tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dejamos la programación hoy sintiendo la presencia del Señor. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.